Miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 10. Esto es una promesa para la iglesia fiel. Y déjenme le explico por qué digo fiel. Porque en Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, en las últimas 2 iglesias, las 6 y las 7, ahí está una revelación poderosa de este tiempo. Está la iglesia fiel representada por Filadelfia, y está la iglesia apóstata representada por la Odisea. A la iglesia apóstata no hay ninguna promesa para ellos, no más rechazo, repudio de parte de Dios. Pero para la iglesia fiel, que está representada por Filadelfia, esta es la palabra que Dios nos manda a la iglesia fiel. Y dice Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Dijera eso, por favor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir para probar a los moradores de la tierra. O sea que Dios ya tiene un arroyo de Kerit preparado para su iglesia en este tiempo. Y no importa que las cosas se puedan salir de control en este mundo, Dios ya tiene un plan para usted y para mí. Entonces, si alineamos nuestro corazón, el corazón de Dios, nuestra oración será como una dinamita en contra del reino de las tinieblas. Yo quiero que usted se dé cuenta que la iglesia tenemos promesas extraordinarias. Y en estos días he tenido tiempo para reflexionar en todo esto. ¿Por qué es que la iglesia caímos en ese estado de orar, pero de no mirar ningún resultado? Cuando la iglesia en sus inicios, en el primer siglo, oraba, todo el mundo sabía que lo que la iglesia oraba, algo tenía que pasar. Pero en el correr del tiempo, las oraciones de la iglesia se volvieron litúrgicas, liturgias de domingo. Es más, hay cristianos que tienen hasta sus oraciones anotadas en un librito. Por favor, de memoria. Dígame usted, ¿qué poder, qué vida puede haber en una oración aprendida de memoria? La oración de los cristianos, y esta es la parte que nos ha costado entender a la iglesia en este último tiempo. La oración de los cristianos debe de poner a temblar el reino de las tinieblas. Su casa tiene que ser una casa que los demonios la respeten y no pueden ni siquiera acercarse tantito, porque saben que ahí hay un hombre y una mujer que si abre su boca y declara una palabra de autoridad, ellos tienen que huir. Pero usted se va a dar cuenta que en este tiempo hay cristianos embrujados, hay cristianos que están atormentados por demonios y cristianos hechizados, por favor. Entonces, ¿de a dónde salió esa idea? ¿De a dónde salió que un cristiano puede estar hechizado, que un cristiano puede estar embrujado? ¿De a dónde? Perdimos el verdadero sentido de iglesia. Mi oración a Dios es que este tiempo nos confronte con la realidad que estamos en una guerra de vida o muerte. El momento que usted dijo: yo recibo a Cristo como Señor y Salvador personal de su alma, en ese momento usted se convirtió en enemigo de muerte de Satanás y sus demonios. El otro día me dijo un señor: ¿sabes qué, pastor? A mí no me gusta meterme con Satanás porque no quiero que él se meta conmigo. No quiero que se meta con... qué lindo, ¿verdad? Qué bonito que Satanás conociera de reglas, hermano. Satanás es asesino, es traicionero, es traidor. Si tú te confías, si tú no te cuidas, Satanás te rompe tu matrimonio con tu permiso o sin tu permiso. Si tú no cuidas los detalles de tu vida, Satanás destruye a tus hijos con tu permiso y sin tu permiso. Él no conoce de reglas.
Satanás es traicionero, es abusivo, es traidor, es asesino. Pero la iglesia se nos ha olvidado qué es lo que Dios nos ha dado. Mire lo que Jesús le dijo a su iglesia en el principio. Se lo dijo a Pedro como un representante en ese momento de todos los cristianos de todos los tiempos. Mateo 16:19, Jesús le dijo: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y oiga lo que sigue: lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, pero lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Así como ese Elías que se paró enfrente de Acab y le dijo: no va a llover aquí, ni rocío va a caer por mi palabra. Usted se va a dar cuenta que si no entendemos la dimensión de lo que estamos hablando, dijeron: oye, mire qué embustero Elías, qué arrogante, qué orgulloso, qué prepotente. Pero sabes una cosa, Dios respaldó la palabra de Elías porque venía de un corazón que no estaba buscando fama, que no estaba buscando aplausos, sino de un corazón que tenía un celo santo por Dios. O sea, lo que importa dentro de este contexto es la intención con la que se hacen las cosas. Entonces, lo tercero que miramos para que nuestra oración se vuelva peligrosa en contra del reino de Satanás es alinear nuestro corazón al corazón de Dios. Hay que amar lo que Dios ama y hay que aborrecer lo que Dios aborrece. Y punto. El cuarto asunto que hace a nuestra oración peligrosa para el reino de las tinieblas es que estemos dispuestos a entregarlo todo. Yo creo que esto ya lo sabemos hasta de memoria. Dios no quiere un 60% de usted. Él no quiere un 90%. Dios no quiere 95% para Él, pero 5% para el otro. Dios quiere 100% de nuestra vida. Hermanos amados, esto la iglesia en los últimos siglos lo perdió de vista. Y usted va a ver que ahora hay una gran cantidad de creyentes que son 50-50, ¿verdad? Así como aquí en los Estados Unidos. Yo me vine a dar cuenta aquí que los matrimonios son 50-50. Ese es un pilón nomás, ¿verdad? Usted va a ver que en los matrimonios hay dos cuentas de banco, uno de la señora y el otro de él. Tú pagas el agua, yo pago la luz. Tú pagas la casa, yo pago el carro. 50-50. Y el matrimonio ya no es hasta que la muerte los separe, sino hasta que el dinero nos alcance, ¿verdad? Y ya cuando ese 50 no se niveló, hey, yo te invité a comer el domingo pasado y ahora te toca a ti invitarme. Mejor le seguimos por otro lado, porque ese como que no, ¿verdad? Y en la iglesia pensamos también que es 50-50, 50 y 50. 50 para el Señor y 50 para el otro, ¿verdad? Vamos a hacer un time out para digerir eso. Elías estuvo dispuesto, oiga esto usted por favor, estuvo dispuesto a entregarlo todo por Dios. Porque después de 3 años y medio, que el domingo pasado miramos toda la escena, el arroyo de Kerit, luego allá con la viuda en Sarepta, pero después de 3 años y medio, Elías vuelve a Israel y se presenta ante Acab, pero no para solucionar el problema de la sequía. Ahora Elías viene con una contrapartida, pero más mortal que la primera. O sea, la declaración de Elías, la oración de Elías ahora se pone más peligrosa que la primera. ¿Por qué? Porque ahora Elías se va a enfrentar a 850 profetas falsos. 450 profetas de Baal y 400 profetas de una diosa llamada Acera. Mire qué grata tu esposa tenía. Esa es una broma que va a andar teniendo si era un pedazo de madera. 850 profetas de Baal.
Hermanos amados, esto es un asunto de vida o muerte. Déjenme le voy a explicar. Las cosas podían fallar. Lo que Elías le pidió a Acab, le dijo: reúneme a todos los profetas, los 450 de Baal y los 400 de Acera. Reúnemelos en el monte Carmelo y denos un buey a cada uno, y ellos que hagan el altar, despedacen el buey y lo pongan sobre. Yo voy a hacer un altar y también voy a hacer lo mismo, pero no vamos a poner fuego debajo. Y cada uno va a orar a su Dios, y el Dios que responda por fuego, ese sea Dios en Israel. Hermanos, la historia la sabemos de memoria y es bonito, pero yo quiero que usted se transporte ahorita al monte Carmelo y póngase en los zapatos de Elías un ratito. Las cosas podían salir mal. Si Dios no respondía la oración de Elías en ese momento, la cabeza de Elías iba a rodar por las faldas del monte Carmelo, así de fácil. Pero lo que me llama la atención a mí es que Elías lo arriesgó todo. Él sabía que las cosas podían terminar mal, pero él lo arriesgó todo, seguro que ese Dios al que él le iba a orar era su Dios, era su Padre, y que él tenía una relación personal con Dios. Por eso él dijo: en cuya presencia estoy, Él está conmigo. Hermanos amados, cuando tú sabes que Dios está contigo, que está en tu casa, que está con tu familia, que está en tus hijos, que está a donde quiera que estás, ¿quién te puede intimidar con algo? Nada, nadie. Porque Dios jamás ha perdido una batalla. Entonces Elías alineó su corazón al corazón de Dios y estuvo dispuesto a entregarlo todo. Y mire usted que Dios respaldó la oración de este muchacho de una manera extraordinaria. Descendió fuego del cielo, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el agua. Dice que hasta el polvo consumió el fuego que el Señor derramó sobre ese altar, porque ese es nuestro Dios. Yo quiero que usted se identifique con este Dios que le estoy hablando, porque la iglesia en los últimos años, y cuando digo la iglesia estoy hablando de iglesia en general en todo el mundo, la iglesia ha tenido un Dios imaginario. Un Dios de información, un Dios teológico, ¿verdad? Un Dios que me lo enseñaron mis padres, que me lo enseñaron en el seminario, un Dios que me lo enseñaron en la escuela dominical, un Dios que lo conocí a través de una predicación. Es un Dios imaginario. Pero ese Dios, a la hora del momento difícil, no lo conocemos. Y el propósito eterno de Dios es que usted y yo tengamos una relación personal con Él. Porque este Dios nuestro, amados, es un Dios que va a sacar el pecho por ti en frente de cualquier circunstancia. Dios no nos va a dejar avergonzados. O sea, déjeme hacer un paréntesis aquí, porque aquí es donde de repente los cristianos batallamos, porque pensamos de que nosotros podemos pedirle cualquier cosa a Dios, y como Él es bueno, es nuestro Padre, nos ama y nos ama de verdad, pensamos que Dios nos va a dar todos los antojos que nos ocurren, ¿verdad? Y nos volvemos en muchachos malcriados a veces, como ese muchacho malcriado que le pide al padre un par de tenis de $300 y mirando que no tiene ni siquiera para comer. Entonces pensamos nosotros que porque Él es nuestro Padre, que nos ama y nos ama de verdad, podemos pedirle cualquier cosa y Él nos lo va a dar. Y ahí es donde tropezamos. Y cuando Dios no nos cumple nuestros antojos, pataleamos, nos enojamos, brincamos y a veces hasta nos queremos rebelar en contra de Dios. Dios, como buen Padre, Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Él sabe lo que nos puede dar y Él sabe lo que no nos puede dar. Y cuando Dios no te responde una oración, no es que Dios no te escuche ni te quiere, sí te está respondiendo. Dios responde todas las oraciones de sus hijos. Lo que pasa es que en algunas les dice sí, en otras le dice no, en otras le dice no todavía, espérate tantito. Entonces es bien importante que nosotros entendamos que Dios es soberano. Y nosotros pensamos que la vida cristiana es una vida color de rosa, como dicen por allí, ¿verdad?
No se te olvide que allí debajo de las rosas, allá hay espinitas también y allá hay cosas que nos pueden lastimar. Entonces, la vida cristiana, Dios no nos prometió una vida cristiana sin problemas. Lo que sí nos prometió es estar con nosotros en medio de esos problemas. Dios lo cumplió con Daniel en el foso de los leones. No le evitó que fuera al foso, pero se metió con él y le cerró la boca a los leones. No evitó que Sadrach, Mesach y Abednego entraran al horno de fuego, sino que se metió con ellos. Entonces Dios aquí, hermanos, hace una proeza a la oración de Elías para poner en claro que el Dios de Israel no es Baal, sino el Dios todopoderoso. ¿Cuál es el mensaje que podemos aprender hasta acá? El Dios que gobierna este mundo, el Dios que gobierna la humanidad, no es el diablo, es el Dios todopoderoso. Lo que pasa es que Dios le está dando la libertad al hombre, su libre albedrío que él mismo le dio, para que el hombre escoja entre lo que le conviene y lo que no le conviene. Si Dios quisiera cambiar este mundo, lo cambia en un segundo, con una palabra, y lo cambia. Pero ya no seríamos personas, seríamos robots. Pero Dios nos trata como personas, ¿verdad? De nosotros depende si lo queremos seguir o lo queremos dejar. Pero Él sigue siendo Dios en esta tierra. Entonces lo que debemos entender es que Dios tiene el control de esto que estamos viviendo. Y va a durar hasta donde Dios quiera que dure. Va a durar hasta donde Dios considere necesario que dure. ¿No le da confianza a usted eso? A mí me da confianza. A mí me da confianza saber que el Dios que me ama, que es mi Dios, el Dios todopoderoso, Él tiene el control de esto, hermano. Y Elías pudo mirar la mano de Dios abrazándolo, protegiéndolo y dándole la victoria. Mire qué tanto agradó Elías el corazón de Dios, que después que hace esta proeza, Elías se deprime. Y yo me quedé pensando y dije, ¿quién se deprime después de semejante proeza? Fíjese, Elías ve que Dios desciende fuego del cielo, quema ese holocausto, degolló a los 450 profetas de Baal y los de Acera, 400. Y después que los hubo degollado, que aparentemente el problema estaba terminado, Elías oró por lluvia y el cielo volvió a dar la lluvia. Pero en ese momento de apogeo espiritual, y yo quiero pensar que Elías andaba todavía con el cuchillo ensangrentado a ver si había algún profeta que se le había escapado para también eliminarlo. Y en ese momento le llega una misiva de una dama de Israel de nombre Jezabel. No le vaya a poner Jezabel a ninguna de sus niñas, por favor. Y le llega la misiva y le dice Jezabel: así me hagan los dioses y aún me añadan que mañana a estas horas tú estarás igual como uno de estos profetas que has degollado. Y qué interesante que Elías, el hombre que acaba de ver semejante proeza, ahora se deprime, huye y se mete en una cueva queriendo morir. Al principio yo decía, pero ¿cómo es posible? No le encuentro. ¿Por qué? ¿Qué tiene que haber pasado? Y hoy no le voy a decir por qué Elías se deprimió, porque ese no es el mensaje. Lo único que le puedo decir es que Dios permitió que Elías se deprimiera para dejarle saber que el poder, la autoridad y la proeza, todo lo que había pasado, venía de él, que Elías seguía siendo hombre. Por eso es que los cristianos también los deprimimos. ¿A cuántos los agarra la depre aquí de vez en cuando? No, vayamos siendo honestos. Aquí de repente nos agarra la chilladera y no sabemos ni por qué estamos llorando. O sea, Dios le está diciendo a Elías: Elías, quiero que sepan, mi hijo, que usted sigue siendo hombre. Usted tiene que tener sus pies sobre la tierra y todo lo que usted cabe mirar viene de mí. Nunca se le vaya a olvidar eso. Pero Dios no está rechazando a Elías, Dios no está abandonando a Elías. Mire qué tanto Dios lo amaba a Elías, que cuando Elías se deprimió y se metió en una cueva queriendo morir, Dios se metió con Elías a esa cueva para rescatarlo. Pero eso no es lo más poderoso. Lo más poderoso es que cuando mira a su muchacho cansado, el hombre que lo hizo ponerse de pie allá en el cielo, cuando dijo aquella gran palabra, aquella gran declaración,
Ese hombre lo mira deprimido, lo mira angustiado, lo mira triste, lo mira queriendo morir. Entonces dijo Dios: está cansado mi muchacho. Se mete con él a la cueva, lo saca y le dijo a Elías: ¿qué hace aquí? Salga y regrese por el camino por donde vino, y vaya y unja a alguien más, unja a Eliseo para que sea profeta en su lugar. Si usted lo lee de carrerita, usted pensaría que Dios lo está regañando, que Dios le está diciendo: bueno, pues usted ya no me sirve como profeta, entonces vamos a levantar otro que va a ser más aguerrido que usted. No le está diciendo eso. ¿Por qué le digo con seguridad? Porque Dios saca a Elías de su depresión, lo saca de su abandono allí de la cueva, le manda que vaya a ungir a Eliseo. Elías va y unge a Eliseo, lo prepara, lo enseña, lo discipula. Y cuando Eliseo está listo para tomar la batuta de Elías, mire qué lindo, Dios mandó carro de fuego y levantó a Elías y se lo llevó vivito. O sea, Elías ni siquiera muerto todavía, está vivo en algún lugar que Dios lo tiene. Pero eso todavía no es lo más glorioso. Lo más glorioso es que Elías regresa, va a regresar. Elías va a venir en los días de la gran tribulación. Él va a venir para predicarle el evangelio a Israel. ¿No se le hace maravilloso eso? Cuando yo estaba mirando esta escena dije: wow, qué gran Dios usted y yo tenemos. Y yo creo que hay una palabra para cada uno de nosotros que de repente nos hemos sentido tristes. Quizás hay personas que me están mirando ahorita ahí en su casa que están pasando un momento de tristeza, de depresión, de angustia. Quizás te metiste a una cueva y no quieres volver a salir. Y ahora el Señor me dice que te diga que hoy Dios quiere restaurarte, quiere sacarte de esa cueva. Y Él tiene un plan maravilloso. Dios no ha terminado contigo todavía. Dios todavía tiene un plan. Miró cansado a su profeta, lo sacó y lo tiene teniendo un refrigerio celestial. Ya tiene algunos miles de años Elías allá con el Señor, tomando fuerza, tomando ánimo, porque la tarea que viene a hacer en los días de la tribulación no será fácil. Hermanos, ese es el gran Dios que usted y yo tenemos. Qué lindo. Yo no sé qué tanta esperanza esto le da a usted. A mí me da confianza. A mí me da esperanza el saber que este Dios nuestro, Él tiene el poder para cambiar todas las cosas a nuestro favor. Dios tiene planes maravillosos para su iglesia. Y yo estoy convencido que la iglesia no vamos a salir igual de esta situación que estamos viviendo. De hecho, ya podemos mirar, hermanos, cómo la iglesia está volviendo cada día más a su diseño original. Y es lindo estar aquí en la casa del Señor. Mire qué hermoso la atmósfera estar aquí. Pero no se le olvide que este Dios que está aquí, esta atmósfera que está aquí, esa también debe estar ahí en su casa, en su trabajo, a donde quiera que usted vaya. Que la gente se dé cuenta que usted es un hombre y una mujer de Dios y que Dios anda con usted. Porque este Dios nuestro no es un Dios abstracto, es un Dios real, es un Dios informado, es un Dios, hermanos, que a donde quiera que le clames, Él va a estar allí para responderte, Él va a estar allí para socorrerte, Él va a estar allí para sanarte. Aleluya. Por estos últimos siglos la iglesia ha sido conocida como un edificio, como una familia, como un cuerpo y hasta como una religión. No se da cuenta que hay creyentes que dicen: ¿y de qué religión eres tú? El evangelio no es religión. Y han mirado así la iglesia como si fuera una religión. Pero el tiempo que viene y que será pronto, la iglesia entrará en una dimensión tal como empezó en el libro de los Hechos. Y la iglesia va a marcar un antes y un después en la historia de este mundo. Yo quiero que usted se mire en esa dimensión. Usted se mire como un hombre, como una mujer, haciendo la diferencia a donde quiera que usted esté. En cualquier lugar que usted esté, que usted se mire como un hombre, como una mujer que puede marcar la diferencia. La iglesia del Señor va a marcar la diferencia. Oiga lo que Jesús le dijo a la iglesia ahí en Marcos capítulo 11 y el versículo 23.
Jesús le dijo: les aseguro, oiga esto, les aseguro que si alguien le dice a ese monte que se quite de allí y se arroje al mar, y lo dice sin vacilar, creyendo de todo corazón que lo que está diciendo se va a realizar, lo que diga lo recibirá. En esa dimensión es que la iglesia va a operar en este tiempo, hermanos. Se acabaron esas oraciones vacías, se acabaron esas oraciones sin sentido, se acabaron esas oraciones aprendidas. La iglesia va a empezar a orar como un ejército. El mundo dejará de conocer la iglesia como un edificio, como una familia, y va a empezar a conocer la iglesia como un ejército poderoso que va a poner a temblar al reino de las tinieblas. Al diablo no le conviene, hermanos, que sepamos esto, porque el diablo quiere tenernos marginados allí, asustados. Mire que hay una gran cantidad de creyentes asustados por los demonios. Yo estaba en la casa de unos amigos míos y llegó su niña como de 9 años y le dijo a la niña: papi, fíjate que dicen que al vecino se le metió un demonio. Dijo la niña. Y le dijo su papá, cristiano: hija, por favor, no ande mencionando ni siquiera ese nombre en esta casa. Mire que se asustó nomás con escuchar demonio. O sea, aunque usted no lo crea, hay una gran cantidad de creyentes asustados por los demonios. Hermanos, mírenme acá. Tiene que ser al revés. Los demonios tienen que estar asustados y temblando cuando oyen la palabra cristiano. Cuando un demonio sabe que tú andas caminando por el barrio, tiene que darse cuenta que anda un hombre y una mujer de Dios allí. Y así como lo está escuchando, así no se conforme con menos. Los demonios le tienen miedo a usted. Quiero decir, le tienen miedo. El diablo le tiene miedo a usted. El diablo sabe que si usted se acobarda y no avanza hacia el propósito de Dios, ha ganado una batalla. Pero cuando usted se para como un hombre y como una mujer de Dios, el diablo solamente tiene una opción: huir, correr, soltar aquello que quiere atrapar de su vida. Vamos a ver a Dios en este tiempo hacer cosas extraordinarias. Quiero terminar aquí con el último asunto para hacer que nuestra oración se vuelva peligrosa. Y es: no le dé ninguna tregua al enemigo. Déjeme, me voy a relajar un poquito, porque quiero decirle esto bien tranquilito para que no lo vayamos a perder de vista. Uno de los asuntos que le ha hecho mucho daño a la iglesia en este tiempo es que hay muchos cristianos, no mire para los lados por favor, pero hay muchos cristianos que se levanta y habla fe por un tiempo. Y hay un tiempo, 2, 3 semanas, o puede ser un año o 2 años, que ese cristiano es puro fire, puro fuego. Quiere conquistar el mundo, quiere ir a conquistar las naciones para Cristo. Y quiere hasta jugar pelota con Satanás. ¿Nunca ha mirado usted esos creyentes o predicadores que en el altar quieren hasta jugar fútbol con Satanás? ¿Y a dónde está Satanás? Aquí bajo la planta de los pies, pues, y lo aplastan, ¿verdad? Y Satanás está ahí en la puerta y dice: sigue brincando, mijo, sigue brincando, aquí te espero afuera. No lo quiero asustar, pero es que mire para dónde voy. Esto es peligrosísimo. O sea, usted no puede ponerse en fuego 2 semanas y retar al diablo y querer hacer cualquier cosa con él y después bajar la guardia y estar asustado. Uno de los asuntos que le ha hecho daño a la iglesia en este tiempo es que provoca al diablo y después baja la guardia. Entonces, lo último que quiero decir para que su oración sea peligrosa para el reino de las tinieblas: no le dé tregua al diablo. Hermanos, ya caminamos mucho como para retroceder. Ya estamos muy adelantados como para bajar la guardia.
Estamos, como quien dice, en la recta final. Estamos a punto de coronar nuestra carrera con Cristo. Estamos a punto de oír el sonido de la trompeta e irnos con Él, hermanos amados. Es hora de ponerse lo que se tenga que poner, pero no retroceder, no bajar la guardia. En la oración, en el ayuno, hable fe, llénese de la palabra, porque Dios ha prometido llevarnos a puerto seguro y Él jamás nos va a fallar. Pero no le dé tregua al enemigo. Hay una historia en la Biblia, y con esta termino, que está en el libro de Josué, y es cuando Dios, después de que Moisés muere, Dios le entrega a Josué la tierra prometida. Y Dios le dijo a Josué, capítulo 1 de su mismo libro que lleva su nombre, le dijo: así como estuve con Moisés, estaré contigo, y todo lugar que pisare la planta de tu pie será vuestro. ¿Qué haría usted con semejante promesa? Si el Señor le dice: todo lo que pise la planta de tu pie va a ser tuyo. Yo empezaría a correr como loco aquí en Tucson, ¿verdad? A pisar todo lo que me gusta, los lugares que me gusta, el mejor barrio, ¿verdad? Este va a ser mío. Y mira que funciona. Funciona, hermano. Cuando estábamos queriendo hacer nuestra casa, que es la casa de ustedes, ¿verdad? Mi esposa y yo nos dimos la tarea de andar por todo Tucson mirando a dónde era que nos gustaba el área. Y cuando yo miré ese terrenito donde vivimos, me acuerdo que me gustó cuando lo miré. No parecía nada atractivo porque estaba en una montaña de mezquitas y todo, pero por alguna razón me gustó el área. Lo visitamos por la mañana, mediodía, por la noche, a toda hora, y me gustó el área porque es un área bastante saludable. Entonces yo me metí adentro de los mezquites, me metí, y yo dije: dice la Biblia que todo lugar que pisare la planta de mi pie es mío. Así que yo anduve caminando, ni los cactus le hice caso, anduve caminando adentro de los mezquites, tomando posesión que ese era mi terreno, ahí iba a estar mi casa. ¿Cuánto teníamos de dinero? Se lo voy a decir en inglés: zero. No teníamos nada, pero tenía una confianza de que Dios nos iba a dar esa casa. Hermanos, 8 meses después de esa oración y esa caminata que me hice en medio de los mezquites, 8 meses después me estaban entregando la llave de mi casa. ¿Que funciona? Sí funciona. Entonces Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, tú prepárate, porque tú vas a pasar ese Jordán y vas a meter a mi pueblo a la tierra de Israel. Y como estuve con Moisés, voy a estar contigo, no te dejaré, no te desampararé. Y luego le dice: así como le prometí a mi siervo Moisés, todo lugar que pise la planta de tu pie será vuestro. Y este muchacho Josué agarró la palabra, pasó al Jordán, y cuando está del otro lado del Jordán, allí en Gilgad, la primera ciudad que encuentra, allí Dios le dice que circuncide al pueblo. Lo circuncidó. No vamos a hablar de los detalles de esos ahora, ¿verdad? Pero luego cuando Josué va de Gilgad para Jericó, me llama la atención que dice la Biblia que Josué miró a un varón con una espada desenvainada en el camino. Y mire que, ¿cuál es el cuarto punto? No le des tregua a tu enemigo. A mí me llama la atención que Josué, de acuerdo a la sagacidad que él tenía y a la pasión que tenía por conquistar lo que Dios le había dado, miró a ese varón con una espada desenvainada y le corrió. No corrió hacia atrás, ¿verdad? Corrió hacia él. Corrió y le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y le dijo: no, ninguno de los dos. He sido enviado como el príncipe de los ejércitos celestiales para ayudarte. Y Josué cayó de rodillas, tirado a sus pies, porque esa era una cristofanía, era Jesucristo pareciéndosele a Josué. Y allí Josué agarra fuerza espiritual y va y conquista Jericó. Ustedes conocen la historia, como los muros se cayeron nomás por dar vueltas y gritar, y los muros caen. Luego después Josué conquista otras ciudades. Pero me llama la atención que cuando llegan a Gabaón, allí en Gabaón, los gabaonitas, cuando oyeron, Gabaón era una ciudad
de gigantes, de guerreros peligrosos. Pero cuando ellos se dieron cuenta lo que le había pasado a Jericó, lo que le había pasado a Ai y a otras ciudades, entonces ellos le mandaron una noticia a Josué y le dijeron, se rindieron. Y le dijeron, no tienes que pelear con nosotros, somos tuyos. Se rindieron, hicieron alianza con Josué. Pero cuando los 5 reyes amorreos se dan cuenta que Gabaón ha hecho una alianza con Josué, se armaron y 5 ejércitos atacaron a Gabaón. Le estoy narrando lo que es el Josué capítulo 10, ¿verdad? Del 9 y 10. Y cuando los gabaonitas se dieron cuenta que venían 5 ejércitos en contra de ellos, le mandaron a decir a Josué, ven y ayúdanos, porque hay 5 reyes amorreos que vienen con su ejército para matarnos. Y no lo podían detener. Entonces Josué, dice la Biblia, que se va hacia Gabaón para ayudarles a la guerra. Y cuando va en el camino, Dios le dijo, Josué, no temas, porque yo los he entregado en tus manos. Y Josué se va con esa palabra a Gabaón. Pero miren los detalles, hermanos. Miren, esta historia es impresionante. Miren los detalles. Cuando Josué se va acercando a Gabaón y se arma la batalla, humanamente hablando, Josué no podía con esos 5 ejércitos. Esos 5 ejércitos se los hubieran comido vivos a los israelitas. No podían. No podían ni en número, ni tampoco en poderío. Esos ejércitos eran guerreros, eran gigantes, gente invencible. Pero cuando Dios le da la palabra a Josué, Josué se va con esa palabra y se enfrenta a estos ejércitos. Y aquí, hermano, hay unas escenas que no quiero profundizar porque no quiero entretenerlo mucho acá, pero a mí me atrapa el corazón, porque este Dios nuestro, aparte que es poderoso, aparte que es tierno, aparte que es nuestro Padre, este Dios nuestro tiene un buen sentido del humor. Y es peligroso también, porque cuando esos 5 ejércitos vienen, atacan a Josué, Josué sabe que humanamente no podían resistir ese ataque, pero él lleva una palabra. Y cuando Dios mira la determinación de Josué, que estaba creyéndole una palabra, entonces Dios dice que tronó desde el cielo y los agarró a pedradas desde arriba al ejército. Yo, como estaba leyendo eso, dije, qué lindo, ¿no? Tiene buen sentido, y bueno, que tiene buena puntería también, ¿verdad? Yo pienso que le dijo a todos los ángeles, Miguel, reúneme todos los ángeles, vamos a tirarles pedradas de hielo, ¿verdad? Dice que los agarró a pedradas, y fueron más los que murieron a las pedradas que los que murieron a espada en la tierra. Y Josué, hermanos, ni siquiera peleó, porque nomás está mirando que Dios está tirándoles piedras desde arriba y están matando a ese ejército enemigo. Pero aquí viene lo poderoso, que es donde quiero terminar. Dice la Biblia que ya se hacía de noche. Josué los iba persiguiendo por ese camino, querían escaparse y ya se le hacía de noche. Y el hacerse de noche, ellos podían esconderse en la montaña y se le podía escapar, pero Josué dijo, no, Dios me dijo que los ha entregado en mis manos y que ni uno va a escapar. Y en un momento, hermano, de desesperación, Josué hace una de esas oraciones peligrosas. Y dice que como él miraba que estaba haciendo de noche, ya se iba a hacer tarde, dice que Josué, enfrente de todos los israelitas y enfrente de Jehová, le dijo al sol, sol, detente en Gabaón. Y le dijo a la luna, y tú, detente en el valle de Ajalón. Y la Biblia dice literalmente, hermanos, aquí en Josué capítulo 10, versículo 12 al 14, que el sol se detuvo en medio del cielo por casi un día entero. Casi 24 horas se detuvo, mientras Josué tuvo la victoria que él esperaba. My God. Hermanos, después se dieron cuenta los científicos que el sol no es el que se mueve es la tierra, ¿verdad? Pero ahí es donde yo miro la magnitud de la fidelidad de Dios. Él hizo una oración que científicamente es desatinada.
Él le ordenó al sol que se detuviera, pero el sol no se mueve, que mueve es la tierra. Pero es que Dios, como Él conoce todo, Dios sabía lo que iba a hacer. Y mire lo que Dios hizo: oyó y respaldó la oración de un mortal, de un hombre. ¿Qué trato de transmitirles en este día? ¿Qué es lo que tenía Josué que usted no tiene? ¿Qué es lo que tenía Elías que usted no tiene? ¿Qué es lo que tenían esos hombres de Dios que la iglesia de hoy no tiene? Todo lo que ellos tenían lo tenemos nosotros, hermanos. Lo que nosotros necesitamos recobrar es la confianza, es la fe en ese Dios nuestro. Y por eso es que yo he titulado a esta serie Oraciones Peligrosas, porque las oraciones que la iglesia, que los cristianos vamos a empezar a hacer en este tiempo son oraciones que van a poner a temblar al reino de las tinieblas. Y nunca más vamos a estar asustados por malas noticias, porque este Dios nuestro es todopoderoso. Hace unos años leí este artículo que está ahí en el internet, usted puede leerlo también. Hace unos años la NASA estaba haciendo unos cálculos para mandar un satélite al espacio, y siempre hacen unos cálculos porque siempre hacen a ver cómo van a estar los astros o el sol, las galaxias de aquí a 100 años, para mandar un satélite que no vaya a ir a tropezar con algún astro, ¿verdad? Y estaban haciendo unos cálculos, dice el artículo. La NASA está haciendo unos cálculos, pero cuando ellos activan su equipo para hacer los cálculos, de repente la computadora se detuvo y empezó a marcar como una advertencia en rojo, diciendo que había encontrado un error. Dice el artículo que la NASA empezó a investigar, trajeron los especialistas de la computadora para ver por qué esta computadora estaba allí estancada y no avanzaba, y estaba enseñando un error. Después que vinieron los técnicos, se dieron cuenta que la computadora estaba bien. No había ningún problema en el software de la computadora, todo estaba bien. Pero allí entre los astronautas había un cristiano, y entonces él dijo, porque los especialistas, los científicos, encontraron que el error que la computadora había encontrado, que por eso no avanzaba, es que faltaba un día en la historia, en el tiempo de la historia de la humanidad. Faltaba un día. Pero dijeron, ¿cómo puede ser? Y había un cristiano entre ellos y dijo: yo he leído en la Biblia que una vez alguien le ordenó al sol para que se parara, y dice que se paró casi un día. Y dice el artículo que ellos empezaron a indagar, miraron por la Biblia lo que la Biblia dice, y como la Biblia tiene fecha de donde fue que pasó esto, cuando ellos corroboraron la fecha que dice la Biblia con lo que la máquina estaba enseñando, que estaba enseñando un error, que faltaba un día, ellos se dieron cuenta que coincidían las fechas. Y bueno, dijeron, entonces puede ser esto. Pero cuando van corroborando que faltaba ese día, se dan cuenta que la Biblia dice ahí en Josué que el sol se detuvo por casi un día entero, 23 horas y 20 minutos para ser exacto. Entonces dijeron, pero aquí nos falta un día completo. Entonces dijo el hermano, el que estaba allí en el equipo, también dijo en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 20, hay una historia que cuando un rey se iba a morir, y llegó el profeta Isaías para decirle que él iba a alargar 15 años más de vida, y el rey no creyó. El rey dijo, esto nunca ha pasado. Le dijo, ¿cómo voy a creer yo que voy a vivir y voy a ir a la casa de Dios? Porque le dijo, después de 3 días vas a estar en Jerusalén. Entonces Elías le dijo, Dios va a adelantar tu sombra 10 grados. Y entonces dijo Ezequías, estoy narrando el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas. Dijo Ezequías, bueno, que se adelante la sombra no es, como dijo el americano, es not big deal, ¿verdad? Sí, se puede adelantar. Pero que se retroceda no es fácil. Entonces dijo Ezequías, si Dios en realidad me va a regalar vida y yo voy a subir a Jerusalén de aquí a 3 días, yo quiero que se retroceda a 10 grados la sombra. Y dice la Biblia aquí en el segundo libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 8 al 11, que Elías oró a Dios y le dijo, Dios, retrocede
la sombra de este hombre 10 grados para que él crea que tú le estás regalando 15 años más de vida. Y dice la Biblia literalmente que la sombra de Ezequías retrocedió 10 grados en la escala del reloj de Acaz. Y cuando los científicos miden la escala del reloj de Acaz, 10 grados equivalen a 40 minutos. Ellos se dieron cuenta que el día que faltaba en los cálculos que estaban haciendo eran 23 horas, 20 minutos de la proeza de la oración de Josué y 40 minutos de la oración peligrosa que hizo Elías. Hermano, la Biblia está llena de ejemplos de oraciones peligrosas, oraciones que han sacudido al mundo, oraciones que han puesto a temblar al infierno. ¿Cuál es el mensaje que yo quiero transmitirles ahora aquí terminando? Dios va a empezar a respaldar la oración de su iglesia en este tiempo. Y yo quiero animarles a cada uno de ustedes que están acá, como también mis hermanos que están mirándonos allí en su casa. Quiero animarle, no tenga miedo de hacer oraciones peligrosas, oraciones arriesgadas. Hermanos, en el correr de la vida, de mi vida con el Señor, yo he hecho algunas oraciones peligrosas que después que las he hecho me he quedado pensando, ¿y ahora qué fue lo que hice? Y Dios, que es bueno, ha respaldado esas oraciones. Y por eso le hablo desde mi corazón: no tenga miedo de orar con agresividad. Satanás está derrotado. Satanás está vencido. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, la derrota de Satanás fue total y jamás se va a poder levantar. ¿Sabe? Satanás en este tiempo está tratando de mandar un mensaje equivocado a la iglesia, a los cristianos, y Satanás no quiere aceptar que está derrotado, y hay miles y miles de cristianos que todavía piensan que Satanás se les puede arruinar la vida. Satanás no tiene control de nada. Y quizás usted me diga: pastor, pero entonces esta bronca que me está pasando, bronca no es una mala palabra, es una palabra hebrea que quiere decir problema, ¿verdad? Y usted dice: ¿y todo esto que me está pasando? Le voy a refrescar la memoria. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Hermanos, si no lo han leído, se lo recomiendo. Lo he leído completito varias veces. Y cuando yo miro la historia de Job, la manera como él en un solo día perdió sus hijos, perdió sus bienes materiales, perdió todo lo material en un solo día, y para el siguiente día perdió la salud, y lo único que le quedó fue a su esposa, pero nomás para que le jincara la costilla, ¿verdad? Nomás para que le dijera: pues maldice a tu Dios y muérete. Como yo digo jugando, yo ni regalada la quiero. Y cuando usted mira la condición de Job, ¿qué pensaría cualquier mortal? Que este Job tiene que haber cometido un tremendo pecado para que semejante castigo le venga. ¿Qué es lo primero? Vayamos aquí, bajemos del tercer cielo un ratito. ¿Qué es lo primero que los cristianos, algunos, ¿verdad?, hacen cuando miran sufrir a alguien? Lo primero que hacen es pensar que es el diablo que lo está atormentando. Lo segundo, piensan que es algún pecado que ha cometido y por eso le está yendo mal. Pobrecito el hermano, algún pecado ha cometido, pero ahí tiene que pagarla, ¿verdad? Señora, ahí tenlo en jueguito lento, porque verá que pague todo lo que ha cometido. Somos tremendos, hermano. Y vaya que Job tenía 3 amigos que, como yo digo, con amigos como esos, ¿para qué quiere el diablo? Estos amigos vinieron nomás a acusarlo, a atacarlo. No, que mira, Job, que has pecado, tienes que arrepentirte. Pero si usted lee el versículo 1 del capítulo 1 de Job, usted se da cuenta que quien empezó la conversación no fue el diablo, fue Dios.
El diablo nomás llegó allí de colado, ¿verdad? Y se llegaron los hijos de Dios, dice, y ahí se coló Satanás entre ellos. Y Dios le dijo: oye, Satanás, ¿y dónde vienes? No, pues yo vengo de rondar la tierra. Y mire que Dios comienza la conversación. Dios le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Oiga usted la magnitud de lo que Dios declara. Dios, no el vecino, no así como cuando nosotros nos echamos porras unos a otros. No, era Dios. Dios le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Varón prudente, recto, apartado del mal, temeroso de Dios. No hay otro como él. Oiga, no hay otro como él en toda la tierra. Hermanos amados, que Dios esté diciendo eso de cualquiera de nosotros, oh my God. Uno puede decir, es intocable, nadie le va a hacer daño. Pero Satanás le dijo: no, pues como no te va a servir si lo tienes cercado, lo ha rodeado de bendiciones. Y allí viene la bomba. Dios le da permiso a Satanás para que le quite todo a Job. Todo. Y cuando usted mira la escena de Job, usted puede pensar que Dios lo había abandonado. Pero cuando usted lo lee con cuidado, todo el libro, usted se da cuenta que Job estaba dentro de un proceso divino. Y después del proceso, después de todo lo que él pasó, Dios tenía un plan. Diga conmigo: Dios tiene un plan. ¿Cuál era el plan de Dios para Job? Le voy a regalar esta, que es un mensaje que viene cuando la crisis te prospera. ¿Cuál era el plan de Dios? Promoverlo. Dios quería promover a Job. Lo quería promover a un nivel más alto. De hecho, la Biblia dice que después de que Job pasó todo eso, Dios le dio al doble de todo lo que tenía. Por eso no le quitó la esposa, ¿verdad? Bueno, eso es lo que yo pienso. La Biblia no dice, pero digo, si se la quita, pues le hubiera dado dos después. Y digo, no, con una, sí, ni con una puede este ingrato. Entonces, por eso no se la quitó, ¿verdad? Las crisis que usted y yo pasamos en la vida, incluyendo esta que estamos viviendo, está dentro del cuidado de Dios. Uno de los atributos hermosos de Dios es que Él es soberano. Y usted se va a dar cuenta que la soberanía de Dios es hermosa. Pero aquí entre confianza, pues no le vaya a decir a nadie, por favor, aquí entre nosotros. ¿A poco no es cierto que nosotros nos encanta la soberanía de Dios? Cuando Dios nos regala una casa, ¿verdad? Cuando nos da una bonita familia, cuando tenemos bonita salud, cuando tenemos un nombre respetable y decimos: gloria a Dios, gracias Señor, me lo merezco. Pero qué difícil es aceptar la soberanía de Dios cuando te empieza a fallar la salud, cuando ya no hay mucho dinero, cuando perdiste el trabajo, cuando hay problema en la familia. Hermanos, como yo puse el otro día ahí en las redes sociales, cuando la soberanía de Dios viene envuelta de la manera que no nos gusta, decimos: Señor, pero ¿qué está pasando? Que mira, que ¿a dónde fue que me equivoqué? No te equivocaste en ningún lugar. Simplemente Dios tiene un plan y Dios te quiere promover. Yo se lo he dicho a ustedes, las veces que yo he sentido el abrazo de Dios así bien cerca, ha sido las veces que he tocado fondo. Ha sido las veces que estoy en la lona, caído, quizás sin fuerza, donde tal vez me he quedado solo. Entonces he sentido el brazo de Dios latente, levantarme, abrazarme y decirme: mi hijo, nada se ha perdido. Yo sigo siendo Dios, yo sigo estando en control y yo te voy a dar la victoria en medio de eso que estás pasando. Y quiero terminar en este día haciendo dos llamados. El primer llamado es para nosotros, la iglesia, los que estamos acá, y también la iglesia en cualquier parte del mundo que nos están escuchando. Iglesia amada, Dios tiene un plan para nosotros, pero debemos consagrar nuestra vida. La palabra consagrar es apartar para un propósito específico. Debemos consagrar nuestra vida para hacer el propósito eterno de Dios. Estamos viviendo tiempos peligrosos, sí. Estamos viviendo tiempos inciertos, sí. Pero Dios todavía sigue siendo Dios.
Él todavía sigue siendo el Dios que te protege, el Dios que te sana, el Dios que te cuida, el Dios que te prospera, el Dios que te promueve. Él sigue siendo Dios. Entonces el primer llamado que yo quiero hacer es para la iglesia. Hermanos, ya no hay mucho tiempo que perder. Ya no podemos estar 50-50 o 75-25. No podemos. Tenemos que estar conectados al corazón de Dios. Tenemos que estar seguros de que nuestra vida le pertenece a Dios y solamente a Él. Y el segundo llamado que yo quiero hacer para mis amigos que todavía no le han entregado su corazón a Jesucristo y lo han recibido como Señor y Salvador personal de su alma. Amigo querido, el tiempo se está terminando. No sabemos realmente cuánto tiempo más vamos a tener para seguir hablando de estas cosas. Pero hoy, este día, puede ser un gran día para nuestros amigos. Este es el día que puedes entregarle tu corazón a Cristo. Nunca voy a olvidar ese día cuando el Señor me salvó, cuando el Señor me limpió de mis pecados, cuando el Señor me sacó, hermanos, de la podridumbre de la idolatría. Le acabo de platicar y le platiqué así nomás por encimita del Cristo negro ese que teníamos, ¿verdad? Pero hermanos, estábamos podridos en la religión, mi familia y yo. Y el Señor se metió a esa podridumbre donde estábamos y nos sacó. Nos dio un nombre nuevo, nos dio esperanza, nos dio un futuro, nos dio su gracia, nos dio su Espíritu Santo, nos dio, hermanos, todo lo que podemos disfrutar hasta el día de hoy. Dios sigue con su brazo extendido, esperando a las naciones, esperando a cada hombre y a cada mujer que se venga a Él arrepentido. Creo que el propósito de Dios en medio de todo esto que estamos viviendo es que lo conozcamos a Él más. La iglesia y los que todavía no le han entregado su corazón a Cristo, que se lo entreguen. Él es el Dios lleno de amor que nos ama entrañablemente. Póngase sobre sus pies, por favor. Yo quiero en este momento animarlo para que hoy le oremos al Padre en el nombre de Jesús y que este día podamos hacer una oración de consagración a ese Dios maravilloso que nos ha salvado la vida. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan maravilloso para nosotros? Iglesia amada, nada es más hermoso que saber que Dios nos tiene escondidos en su brazo poderoso. Así como Dios escondió al profeta Elías en el arroyo de Querib y que nada ni nadie le hizo daño, Dios tiene un arroyo preparado para su iglesia. Dios tiene un refugio preparado. Y ya no es un arroyo geográfico literal como Querib. Ahora nuestro refugio es una persona y se llama Jesucristo. Cierra tus ojos un momentito ahí donde tú estás. Y yo quiero que en este momento hagas una oración de consagración al Señor. Y a mis hermanos que nos están mirando allí, en su casa, en cualquier lugar del mundo, yo quiero animarles, haz una oración de consagración al Señor. Si habías estado viviendo una vida quizás a medias con el Señor, apática, una vida conforme, hoy es el día que puedes decirle: Dios, he entendido que tú eres un Dios maravillosamente fiel y grande, y que tienes el control de mis circunstancias, que tienes el control de mi vida, y hoy me consagro una vez más a ti. Levanta tus manos al cielo, a donde quiera que tú estés. Padre, mire esas manos que se han levantado. Nos consagramos a ti. Señor, yo soy el primero que me pongo aquí enfrente de todo este pueblo, consagrando mi vida una vez más a ti. No quiero vivir una vida fácil en tu evangelio. No quiero vivir una vida media, Señor. No quiero estar 50 en la iglesia y 50 en el mundo. Quiero servirte a ti con todo mi corazón, porque sé que el tiempo que estamos viviendo es peligroso. Espíritu Santo, llega allí donde está cada hombre y cada mujer, cada familia. Hoy yo siento la gloria de Dios moverse en las naciones de la tierra. Siento el favor de Dios llegar a cada familia. Mi amigo querido, mi hermano, recibe la gracia del Señor.
Recibe el amor del Padre, recibe la llenura del Espíritu Santo. Deja que la gloria de Dios te levante, te restaure en este día. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu ministerio. Iglesia, levántate en el nombre de Jesús, porque el tiempo que viene es tiempo de gloria para la iglesia. Vamos a ver a Dios hacer proezas y maravillas a favor de su iglesia en este mundo. Mientras la iglesia me ayuda a orar, tanto los hermanos que están aquí conmigo en este auditorio, como la iglesia en todo el mundo, mientras me ayudan a orar, yo quiero hacer un llamado a mis amigos que están ahí escuchándonos. Amigo querido, este es un día grande para ti. Este es un día especial en donde la gloria de Dios quiere abrazarte, quiere bendecirte. Quiero dirigirte en una oración. Quiero dirigirte en una oración que te va a conectar con el Padre que te ama. Entrégale tu corazón a Cristo hoy, porque quizás mañana puede ser tarde. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias por amarme tanto. Sé que moriste en esa cruz por mí para darme vida y para darme salvación. Perdona mis pecados y lávame en la preciosa sangre de Jesús. Te entrego mi corazón. Te quiero servir y te quiero honrar el resto de mi vida. Quiero ser tu hijo y quiero que seas mi Señor y mi Dios, en el nombre de Jesús. Mi amigo querido, si tú hiciste esta oración conmigo por primera vez, tú eres un hijo de Dios con todos los derechos legales de un hijo. Busca un lugar en donde congregarte. No sé en qué lugar del mundo me estás escuchando. Busca un lugar en donde te puedas alimentar con la palabra del Señor. Busca una familia espiritual en donde puedas crecer espiritualmente. Si vives en la ciudad de Tucson, Manantial de Amor es tu casa. Ahí está toda la información relevante que tú necesitas saber para encontrarnos. Aquí te esperamos. Somos una familia. Somos tu familia, queremos conocerte. Aquí tienes un amigo. Quiero abrazarte y quiero ayudarte para crecer en tu vida espiritual. Que la gracia del Señor los siga bendiciendo, los siga ayudando. Y si el Señor todavía no ha venido y tenemos vida, aquí vamos a estar el próximo domingo para declarar una palabra más de parte del corazón de Dios para las naciones y para la iglesia. Gracias por estar allí conectado escuchándonos. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida, bendigo tu casa y bendigo todo lo que emprendas. Y será hasta la próxima.